Y bien, amigas y amigos, ya está con nosotros aquí, me alegra mucho, por primera vez ya viene en físico a los estudios de BTV mi querida Tamara Suju, quien es directora del Instituto Casla, pero es mi amiga de hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien, encantada de estar aquí en vivo. Bienvenida a BTV, esta es tu casa. Gracias. Mira, la semana pasada nos impactamos mucho con el desgarramiento de los familiares de los presos políticos del expediente Gedeón y otros que pudieran estar en Guaycaipuro. Y yo recordaba que fuiste tú quien hace unos cuantos meses, además molesta con toda razón por el modo en que se regocijaba caminando Vladimir Padrino por sobre las rejas debajo de las cuales iban a estar depositados los presos políticos, quien presentó ese que es como el tema de Ramo Verde 2, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de reacción después de que dijeron sus familiares se están muriendo en vida ahí? Ninguno. No lo hay, ¿no? Es decir, no ha habido ningún tipo de respuesta del régimen después de haberles permitido, después de meses de desaparecidos, porque cuando tú no tienes una respuesta oficial de dónde están tus detenidos, no existe ningún tipo de intercambio y los tienes totalmente incomunicados, esas personas están desaparecidas, ¿no? Y ahí no solamente está el grupo de los Gedeón, están unos sargentos de cotiza, están los comandantes que fueron trasladados de Ramo Verde supuestamente a su liberación y los mandaron para Guaycaipuro, ¿no? O sea, una cosa increíble. Entonces, no ha habido ningún tipo de reacción a pesar de la denuncia del horror de lo que está ocurriendo en Guaycaipuro. No, yo digo que es un centro de torturas creado desde que la primera denuncia que yo tuve fue en septiembre de 2024. Han pasado ya casi 2 años, o sea, más de un año, ¿no? Año y medio. Y lo que sucede ahí, Miguel Ángel, uno cree que lo has visto todo, o sea, uno cree que ha visto todo de lo que son capaces, ¿no? Pero cuando tú creas una cárcel, que son 2 galpones con un techo de zinc, sin paredes, en donde las jaulas, como digo yo, porque yo las llamo jaulas, las celdas están por debajo de tierra, con una reja por encima, por donde caminan los custodios, y miran hacia abajo a los presos, ¿no? No tienes paredes que te cubran de los insectos, de las ratas, de todos los animales que hay en ese lugar, porque no nos olvidemos el calor que hace, el lugar húmedo con toda esta clase de animales. Ellos han sufrido dermatitis, enfermedades gastrointestinales. Nosotros tuvimos la información en noviembre de que había oficiales que estaban vomitando sangre, así serán las enfermedades gastrointestinales que tienen, ¿no? Tienen incluso... Hay familiares que han salido diciendo que tienen los ojos amarillos y la piel amarilla, esos son daños hepáticos, o sea, pueden haber sufrido de hepatitis, de dermatitis, de sarna, de piojos y además de eso, las torturas a las que son sometidos, porque los golpean. Tenemos la información, Miguel Ángel, de que los han enterrado hasta aquí. En los patios, en la tierra, y han pasado el día enterrados hasta el cuello. O sea, imagínate ese horror, ¿no? Y tuvimos la información en diciembre de que estaban tan delgados, por ejemplo, varios del grupo de los Gedeones, tan delgados que no podían enderezarse, que caminaban encorvados como si fueran simios porque no podían hacer así, de lo delgados que estaban pegados en los huesos. Nos lo ratifica la información de los familiares cuando fueron a verlos la semana pasada de que no les permitían levantarse de la silla los custodios. Estuvieron todo el tiempo sentados. ¿Por qué están todo el tiempo sentados? Porque no tienen estabilidad, porque no pueden caminar, porque no se pueden mantener de pie de lo débil y en el mal estado que están. Entonces, esta cárcel es un horror y lo que sucede ahí es un horror. Y no ha habido ningún tipo de pronunciamiento oficial sobre todo lo denunciado porque no lo va a haber, porque no lo pueden tapar, Miguel Ángel. ¿Pero tú crees que sea justo y posible esperar que en un momento tan especial como este que se abrió por culpa de ellos mismos en Venezuela a partir del 3 de enero, la ayuda internacional, particularmente el factor Estados Unidos, sea decisivo para que de una manera más contundente se acabe esta pesadilla? Yo digo, Laura Dogu está en Venezuela. Me imagino el secretario de Energía, con todo y lo que vino a ver de cosas petroleras y gasíferas, igual conoce de la circunstancia de derechos humanos que hay en el país. ¿Tú crees que eso podemos esperarlo?
Yo creo que nosotros tenemos que seguir denunciando hasta que suceda algo, porque en la libertad de todos los presos políticos está en manos de ellos. Está en manos, o sea, yo no hablo ni de la ley de amnistía, ni hablo, no. Eso es una orden del Ejecutivo, punto. Yo ordeno y ellos salen. Eso de llevarnos al punto de la ley de amnistía y de todo esto que está sucediendo con un panfleto, porque eso es un panfleto, lo que es la amnistía hoy día, es alargar esos procesos de excarcelación. Cuando nos hemos dado cuenta que han salido más de 480 presos por orden, sácame este, punto. Entonces la liberación de todos los presos políticos conocidos, de todos los casos de persecución política, deben ser liberados ya. Sin ningún retardo. Es decir, ¿por qué no han salido? Porque no quieren que los... primero, yo he hablado de Operación Engorde. Operación Engorde en el Rodeo 1, en Tocuyito, en Tocorón, en Yare 3, en Yare 2 y en el Fuerte Guaycaipuro, o sea, Miguel Ángel. Parapetearlos, vamos a parapetearlos, ¿verdad? Que están totalmente desnutridos, sí. Que han bajado 40 kilos, sí. Que se les notan los moretones de los golpes, de las torturas a las que han sido sometidos, sí. Entonces, yo creo que ellos están dejando pasar también un tiempo suficiente para que esas huellas no se noten tanto. Y para engordarlos un poquito, ¿por qué le dijeron a los familiares del rodeo que empezaran a llevar comida? Traigan comida, para disimular un poco el peso de las personas, ¿no? Entonces, aparte de dilatar ese proceso y seguir utilizando a los presos políticos como rehenes, porque son lo que son, rehenes, ¿verdad? Vamos a maquillar un poco la situación física de ellos. No puedes maquillar la situación psicológica. Esa sí no la puedes maquillar. Ellos están saliendo con trastornos graves de desorientación, de miedo, tienen miedo auditivo, tienen miedo visual, tienen pesadillas, están incluso oídos, muchos que prefieren, están en total silencio, no hablan, no transmiten, ¿no? O sea, no solamente estamos viendo la salida de los más reconocidos, pero no estamos viendo la salida de los muchachos que están saliendo en masa, que han sacado masivamente, y no le hemos hecho el seguimiento de cómo están psicológicamente. Están destruidos, Miguel Ángel, destruidos. Fíjate, en el ámbito militar he conversado con varios de los familiares de los presos políticos militares y han sido coincidentes en el hecho de que hay por lo menos 30 uniformados que fueron secuestrados y que la verdad es que están, pero de verdad, literalmente desaparecidos. Sus familiares no saben dónde están desde que se los llevaron en aquella oportunidad, no han tenido la más mínima seña. Eso yo lo vinculo, por ejemplo, con el caso en la procesión de la mamá y los familiares de Hugo Marino, ¿no? Por ningún lado, y se indica directamente a Diosdado Cabello de ser el responsable de ese caso, Hugo Marino. Y voy a la pregunta, quizás es dolorosa, la más contundente, ¿realmente hay que temer que muchos ya no estén? Mira, en el caso de los desaparecidos, estamos hablando de ese famoso traslado de Ramo Verde, que no se sabe a dónde llegaron, ¿no? Es lo que te decía. Cuando tú no dices oficialmente dónde están, cuando no le dices a la familia, cuando no permites que la familia sepa por casualidad que están aquí o que están en otro lugar, generalmente a veces ha sucedido casos de que familiares dicen, oye, tenemos la información de que el tuyo está en el rodeo, ponle tú, o que el tuyo fue visto en tal parte. Entonces ese familiar, aunque no haya sido informado oficialmente, al menos piensa que puede estar ahí. Pero en el caso de estos oficiales es que ni siquiera eso, porque no ha habido el rumor, no ha habido el dónde pudiera estar, ¿no? Hay sospecha de que pueden estar en el Fuerte Guaycaipuro, los comandantes que fueron trasladados con su pena cumplida, que iban a recibir engañosamente la boleta de excarcelación, supuestamente fueron llevados al Fuerte Guaycaipuro, ¿no? Y los tienen allí pagando una pena peor, es decir, estás en un lugar espantoso y ahí los tienen, ¿no? Entonces, si hay otros casos, estoy segura que sí, Miguel Ángel. Nosotros estamos recibiendo casos de detenidos que jamás habían denunciado por la persecución contra su familia y las amenazas, casos que no imaginábamos, de oficiales que han empezado a aparecer, incluso te estoy hablando de generales, coroneles, comandantes, ¿no? Que las familias habían sido amenazadas, que sus familiares estaban por
por ejemplo, en el Dejecín de Boleíta, en la Casa de los Sueños, en los sótanos del Dejecín, y los tuvieron ahí 1 año, 2 años, 3 años, y nadie sabía que estaban ahí. Yo lo decía, no sé si tú lo recuerdas, yo decía, en el momento de la presentación de nuestro informe anual, no sé si lo recuerdas, en junio del año pasado, nosotros dijimos que había más de 560 oficiales y civiles en los sótanos del Dejecín y que nadie sabía quiénes eran. Entonces, yo estoy segura de que van a seguir apareciendo más personas, ¿no? Y yo te pregunto, voy a ser un poco más agudo y más... Es que es hasta difícil preguntarlo. Pues tú sabes que nosotros en el asunto periodístico y en el asunto político, haciendo monitoreo desde hace tantos años, no nos podemos soslayar de cómo hace décadas atrás fue muy duro el hallazgo de los pozos de la muerte en Zulia, ¿te acuerdas? Luis Gómez, Sí. Walter Márquez también estuvo en aquellas investigaciones, luego después del Caracazo, los pozos de la muerte también allá en el área metropolitana y tal. A mí me angustia solamente la idea pensar que respecto de los presos políticos en Venezuela estemos en la víspera de un hallazgo de pozos de la muerte. ¿Hay algún tipo de información o de alerta, de dato que haya recibido que se oriente a ese sentido? Nosotros como institución no hemos recibido esa información. Hemos recibido información de desaparecidos, de personas que supuestamente siguen clandestinas, pero no de pozos de la muerte. O sea, responsablemente te puedo decir que no como organización. He leído información incluso de que ha habido hallazgos debajo de una de las cárceles, o sea, como unas tumbas, ¿no? Y bueno, es lo que te decía, cuando nosotros realmente transitemos hacia el Estado de Derecho, Miguel Ángel, vamos a descubrir cosas terribles. Yo estoy segura que vamos a descubrir cosas peores de la que sabemos, porque no solamente ahora, nosotros tenemos información antigua. Algo sí te puedo comentar. En el año 2017, después de las protestas estas masivas, cuando mataban a un muchacho por día, cuando menos. Cuando estaba sucediendo eso, nosotros tuvimos un testimonio de un exfuncionario del SEBIN, que nos comentó que en el helicoide llegaban muchos muchachos, ¿no? Llegaban muchos detenidos, incluso personas de la calle que recogían, que de la calle, muchachos de la calle, ¿no? Y esta persona nos dijo que algunos de ellos, varios de estos salieron en bolsas negras. Y nunca se supo porque no hubo reclamos, ¿no? Varios salieron en bolsas negras, porque no hubo reclamos. Es decir, si son muchachos de la calle, muchachos de barrio, muchachos pobres, ¿verdad?, que estaban en esas manifestaciones, nadie los reclama o nadie los reclamó en ningún momento, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no habrán asesinado de esa manera, no? Porque son criminales, bueno, no nos olvidemos. Cuando ¿no? la justicia vuelva a ser la justicia y no un garrote de terrorismo judicial, se supone que sabremos y tendremos que prepararnos para momentos duros, me imagino yo, muy duros. Bien, voy a hacer una pausa. Al regreso quisiera que habláramos sobre este nuevo tipo, Dios mío, si hemos hablado cosas duras, este nuevo tipo de tortura, estos nuevos... Bueno, fíjate, dicen que van a acabar con el helicoide, pero sabemos que son más de 90 centros de tortura, ¿no? ¿Qué está pasando con ello? Yo quisiera aprovechar que estás aquí conmigo para hablar de qué está pasando en el estamento militar. Viste que el fin de semana fue de gran debate sobre si tenía razón o no tenía razón María Corina Machado en decir en esta cumbre de seguridad allá en Múnich, a la cual fue invitada telemáticamente, que la mayoría de los militares acompañaría un cambio. Bueno, yo sé que tú tienes buena información de lo que está pasando en los cuarteles y de eso hablaremos al regreso. Con Tamara Suju, óiganme, les recuerdo las 2 emisiones todas las tardes de Noticias EBTV. Noticias de Venezuela y el mundo que marcan nuestras vidas. Noticias desde todos sus ángulos para que usted sea el juez de los acontecimientos. Noticias que necesitas conocer para tomar tus decisiones día a día. Solo en Noticias EBTV. José Rafael Mejías y María Fernanda Soledad cada tarde en 2 emisiones, en vivo, 3:30 y 5 de la tarde. Noticias que marcan nuestras vidas en Noticias EBTV, solo por EBTV, el canal de la libertad.